Bienvenido al podcast de Iglesia Arcoiris. Soy el pastor David Pérez y deseo que este mensaje sea de edificación para tu vida. Si quieres conocernos, puedes encontrar más en nuestra página de Facebook Iglesia Arcoiris. Esperamos que disfrutes de este mensaje y puedas ver a Dios moverse en tu vida. Acompáñame con tu Biblia, por favor, al Salmo número 34. Salmo 34, 8. Lo tenemos ahí, Salmos 34, 8. Dice, gustad, ¿lo leemos todos juntos? ¿Ya lo tenemos? No sé si nos lo van a poner en la pantalla. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Otra vez, a ver si nos lo aprendemos. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Qué hermoso saber que Dios es bueno. Qué dichoso el hombre que confía en él. A ver, ahora acompáñame al Salmo 100. Salmo número 100, versículo 5. Salmo 100, versículo 5. ¿Lo tenemos ahí? Porque Jehová es bueno. ¿Jehová qué es? Es bueno. Para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Creo que una de las verdades más importantes que existen en nuestro caminar cristiano es saber que Dios es bueno. Que Dios es bueno. Yo me acuerdo que la iglesia donde yo asistía cuando conocí al Señor, nos enseñaron que la persona que dirigía decía, Dios es bueno. ¿Y qué contestaban? Todo el tiempo. Y luego la persona que dirigía decía, todo el tiempo. Y contestaban, Dios es bueno. ¿Lo hacemos? A ver, Dios es bueno. Todo el tiempo, Dios es bueno. Dale un aplauso al Señor. Amén. Sin embargo, a veces cuando nosotros escuchamos este término de Dios es bueno, hay mucha gente que no cree que Dios es bueno. Porque tú platicas con ellos y te dicen, es que si Dios fuera bueno, no habría tanta maldad en este mundo. Si Dios fuera bueno, me hubiera sanado. Si Dios fuera bueno, hubiera salvado mi matrimonio. Y sabes que esos son uno de los argumentos que el diablo utiliza en este tiempo para decir que Dios no es bueno. Es que si Dios fuera bueno, no habría guerras. Es más, hay mucha gente que dice, si Dios fuera bueno, no mandaría a la gente al infierno. No habría un diablo ni habría un infierno, porque entonces Dios no es bueno. El diablo utiliza muchos argumentos para poder refutar esta verdad tan importante y que es una base importante que nosotros debemos de tener como cristianos. La Biblia dice que cuando Dios terminó de crear, de crear todas las cosas, en Génesis capítulo 1, dice que al terminar dijo Dios que era bueno. Dijo, todo es bueno en gran manera. Todo está bien. Pero ¿sabes qué hizo la serpiente, el diablo? Vino a refutarle a Eva ese principio tan fundamental
que nosotros debemos de tener como cristianos. Le dijo a Eva, por cierto, yo no sé qué hacía Eva platicando con una serpiente. Yo no sé qué hacía Eva escuchando los argumentos del diablo, con que Dios os ha dicho que no comáis. Sin embargo, Dios había dicho que era bueno. Y entonces esta verdad fundamental, hasta hoy en día el diablo trata de refutarla y de argumentar en contra de esta verdad. El diablo tiene muchos argumentos, pero tú y yo tenemos testimonios. ¿Me estás escuchando? El diablo tiene muchos argumentos, pero tú y yo tenemos testimonios. Y nosotros sabemos que antes estábamos perdidos, estábamos vacíos, vivíamos en el pecado, en el lodazal, como dice el salmista David, y que hoy en día Dios nos cambió, nos transformó, hizo cosas grandes en nuestra vida. Hay mucha gente que está aquí sentada el día de hoy y los que me escuchan a través de las redes sociales, por cierto, muchas gracias, gracias por acompañarnos, gracias por ayudarnos a compartir, porque por medio de esto nosotros podemos llegar a otros lugares. Y hay mucha gente que me ve y que está sentada en este lugar que puede decirme, yo llegué aquí cuando mi matrimonio estaba a punto de colapsar. Yo llegué aquí porque ya no tenía sentido mi vida. Yo llegué a este lugar porque o yo conocí a Dios porque ya no podía más con mi vida. Algo el Señor transformó. Por eso te digo, el diablo tiene argumentos, pero tú y yo tenemos testimonios vacíos, malos, éramos lo peor, pero ahora tenemos un testimonio, el saber que Dios nos cambió y nos transformó, hizo grandes cosas en nuestra vida. Así que la herramienta que utiliza el diablo y que va a refutar y te va a argumentar en contra de esta verdad principal, que Dios es bueno. Yo recuerdo cuando murió mi hijo Juan Carlos, y recuerdo mucho porque no se me olvida que me estaba bañando, y mientras me estaba bañando me acuerdo que mis lágrimas estaban rodando por mi rostro y le pregunté a Dios, Dios, ¿por qué sucede esto? Habíamos pasado tiempos muy difíciles con Juan Carlos. Los que saben y han asistido a la congregación desde hace muchos años saben que Juan Carlos le dio un cáncer tremendo y que pasamos por procesos muy dolorosos con él cuando pasó por las quimioterapias, a que se le cayera el cabello, a verlo delgado, a comentarme en una ocasión, bueno, como ustedes saben, Juan Carlos era nuestro hijo, tanto espiritual como un hijo adoptivo. Y recuerdo que uno de su hermano, recuerdo que eso me dolió mucho, que una vez iban caminando en el reloj de Pachuca y iban al banco y se cayó ahí en el reloj. Y recuerdo que su hermano se puso bien mal, lo levantó y ya no pudo seguir adelante, ya estaba muy mal. Y recuerdo que me vino esta verdad a la mente, Dios es bueno. ¿Cómo puede ser Dios bueno y llevarse a un hombre como Juan Carlos, que era un hombre que predicaba la palabra de Dios tremendamente? ¿Cuántos se acuerdan de Juan Carlos? Era un hombre que Dios estaba usando tremendamente. Y yo lo primero que pensé en mi mente fue cómo Dios es bueno y se lleva a este tipo de personas. Otra ocasión volvió a venir a mi mente cuando muere mi esposo. Y llorando le dije a Dios, Dios, ¿por qué te llevaste a Porfirio? Mejor me hubieras llevado a mí. Hacía más falta él que yo, Señor. Y otra vez esa verdad en mi mente, Dios no es bueno.
Es que si Dios fuera bueno, no te hubiera quitado a tu hijo. Y viene el diablo a meterte esas cosas. Es que si Dios fuera bueno, no te hubiera dado esa situación por la que estás pasando en este momento, tal vez con tu hijo, tal vez en el trabajo, tal vez en el hogar, tal vez no sé en cuántas situaciones. Y lo primero que pensamos es, Dios no es bueno, pero Dios es bueno. Todo el tiempo Dios es bueno. Aunque lo entendamos o no lo entendamos en el momento, Dios es bueno y sigue siendo bueno. ¿Por qué? Porque a veces esta distorsión del concepto de que Dios es bueno. A veces pensamos, es que si Dios fuera bueno, ¿por qué no tengo poder para sanar a los enfermos? ¿O por qué Dios no puede tener poder para sanar a los enfermos? Porque es lo primero que pensamos. Y a veces pensamos que Dios no es bueno para darte lo suficiente para lo que tú necesitas. Y a través de la Biblia, a través de la palabra de Dios, este es el trabajo número 1 del enemigo. Que el hombre cuestione si Dios es bueno. Que el hombre se pregunte si Dios es bueno. Es que muchas veces hemos comentado que pasar por los procesos no es fácil. ¿Cuántos saben que pasar por los procesos no es fácil? Que ver los milagros de Dios es algo increíble y maravilloso y lo hemos visto a lo largo de nuestra trayectoria como cristianos, pero pasar por los procesos es lo más difícil. Tú quisieras que fuera rápido, que Dios te sanara en el momento, pero Dios dice, espérate, tienes que pasar por un proceso. Y entonces nos encanta el Dios que hace milagros, pero no nos encanta el Dios de los procesos. Yo escuché unos testimonios increíbles hace 15 días. La semana pasada, Pastor David mencionó el caso de Jesús y Elo, que tenían varios años luchando por tener bebé. Estuvimos orando, Dios les dio una palabra y nos acaban de decir que está embarazada. ¡Wow! Un aplauso al Señor. Su hijo de Aurora y de Isaac, cuando vinieron a verme, me dijeron, pastora, queremos decirle que ya está nuestro hijo mejor. Estuvo en el hospital chiquito, se cayó, ¿verdad? Mientras estaba jugando de una tirolesa. Fue en un momentito que vino el accidente y estuvo muy malo, muy malito. No lo atendían en el hospital. Estuvimos orando, buscando a Dios. Y cuando viene y lo veo, digo, Dios es bueno. Sé que los procesos que pasamos para poder obtener nuestros milagros no son tan fáciles. Nos encanta decir que Dios es nuestro alfarero, pero a veces el alfarero tiene que tomar el barro y romperlo y decir esto no me gusta y volverlo a hacer de nuevo. Pero ese proceso no me gusta. Me encanta escuchar testimonios como decían hace rato de la familia Mahuem que está aquí, que estuvimos orando por esa operación de corazón y que Dios hizo un milagro. Aquí está, gracias a Dios. Dios es bueno. Y así puedo darles muchos testimonios, porque tú y yo tenemos testimonios. El diablo tiene argumentos, pero tú y yo tenemos testimonios. El poder decir que Dios es bueno, que Dios ha sido bueno y que Dios seguirá siendo bueno a pesar de todo.
Entonces, Dios quiere que no nos perdamos durante ese proceso. Dios quiere que tú no te pierdas durante esos procesos y que en medio de esos procesos tú reniegues y tú te pongas mal. Yo a veces veo a las personas y ya me doy cuenta cuando traen problemas. No hablan, enojados, callados. Y a veces los observo y digo, traen problemas. Porque nuestro rostro refleja inmediatamente lo que hay en nuestro corazón. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y si yo me acerco a veces y platico con ustedes, sé que hay en su corazón por lo que hablamos, por lo que decimos. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, durante esos procesos nos perdemos. Durante esos procesos renegamos. Durante esos procesos decimos, no hay Dios. Y lo más fuerte, durante esos procesos decimos, Dios no es bueno. Es que si Dios fuera bueno, no estuviera yo pasando por esta situación. A través de la Biblia, este es el trabajo número 1 del enemigo, que nos cuestionemos si Dios es bueno. Y pensamos que Dios es egoísta. No, Eva, no te vas a morir. No es cierto lo que dijo Dios. Puedes comer de todo, no te vas a morir. ¿Y saben lo que hizo el diablo? Le cambió la imagen de la bondad de Dios a Eva. Y cuando tú piensas que Dios no es bueno, sino que Dios es malo, no te vas a atrever a pedirle las cosas porque vas a decir, ¿cómo le pido a Dios si Él no me ha dado lo que le pido? Es más, a veces pienso que Dios es malo, que se ríe de nosotros, que se burla, que dice para que se te quite. Estás pasando por esto para que se te quite. Y no es así. Dios no es malo. Y a veces la gente no es capaz de pedir nada porque creen que Dios es malo. Se enferman pero no oran por sanidad. Tienen necesidades económicas pero no oran para que Dios les provea. Y la Biblia dice en el libro de Santiago, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y dice, Él de su voluntad nos hizo aceptos en el amado. Él es bueno. Toda buena dádiva, dice, toda buena dádiva, quiere decir todos los regalos, todo lo bueno, todo lo mejor. Dios nos lo ha dado. Y a veces experimentamos desesperación en nuestra vida, en los momentos. ¿Por qué debemos de enfocarnos en la bondad de Dios? Estás pasando por situaciones difíciles, enfócate en la bondad de Dios. Tus hijos no están bien, estás orando tanto tiempo, tú enfócate en la bondad de Dios. Dios es bueno, aunque no lo entendamos, aunque para nuestra mente finita no podamos entender a Dios, Dios es bueno. Y a veces hay cosas negativas cuando nosotros creemos que Dios no es bueno. Por ejemplo, a veces nosotros creemos que si tenemos es por nosotros. Y por eso hay gente que no le da a Dios. Pero si Dios no te diera las fuerzas para trabajar,
o la sabiduría que Dios te ha dado para manejar una máquina o una computadora o no sé qué cosas es lo que hagas, o seas bueno en matemáticas, o seas buena cocinera, o hagas riquísimos pasteles, o todo es porque Dios te ha dado los dones y los talentos. Y cuando tú reconoces que Dios es bueno, y que si te ha dado esa facultad, esa bendición, ese don, ese regalo a tu vida, es porque Él es bueno. Y porque todo le pertenece a Él. Y por eso hay mucha gente que no da. Porque dice, no, es por mí. Es mi trabajo. Tantas horas que trabajo. Pero si por Dios fuera, hoy no te levantarías a trabajar. Así que enfócate en lo que Dios te ha dado. Hay mucha gente que deja de pedir la ayuda de Dios. ¿Hace cuánto que no oras? ¿Hace cuánto que no buscas a Dios? Y a veces nos hacemos egoístas. ¿Hace cuánto que no le dices, Dios, te necesito, ayúdame? Te levantas en las mañanas, como dicen por ahí, como Pedro en su casa. Y ni te acuerdas de darle gracias a Dios, de pedirle a Dios. Porque tú mismo dices, Dios no es bueno. Así que yo quiero que esta mañana pienses por un momento que Dios es bueno. Deja de confiar la gente en Dios en los momentos difíciles. ¿Cuántas veces he visto a la gente que se aleja de Dios cuando vienen los momentos difíciles? Y dejan de venir a la iglesia, y dejan de asistir, y dejan de leer la Biblia, y dejan de orar. ¿Por qué? Porque están pasando por momentos difíciles. Pero esa es una manera de decir, Dios no es bueno. God is good all the time. Dios es bueno todo el tiempo. Todo el tiempo Dios es bueno. Dios es bueno todo el tiempo. Y debemos de enfocar nuestra mente y nuestra mirada en que Dios es bueno. Y rápidamente yo me enfoqué en 9 cosas de por qué Dios es bueno. Y lo encontramos en el Salmo 23. ¿Cuántos se saben el Salmo 23? Yo le pedí a Criski, pásale Criski. Yo le pedí a Criski que pasara y me leyera el Salmo 23 en francés. Yo quiero escuchar el Salmo, un aplauso a Criski. Bueno, el Salmo 23 es un salmo que la mayoría de los cristianos saben de memoria. Hoy le voy a compartir en francés. No, la verdad no lo aprendí, no me acuerdo el día que lo aprendí. Dice así: L'Éternel est mon berger, je ne crains aucun mal. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige vers des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les chantiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et mon bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amén. ¡Wow! ¡Qué bonito se escucha el Salmo 23! Jehová es mi pastor y nada me faltará.
Emanuel, ¿traes tu Biblia en inglés? ¿Sí? A ver, pásale para acá, Emanuel. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará. A ver, vamos a repetirlo mientras Emanuel se prepara en inglés. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¡Wow! Vámonos a casita ya. The Lord is my shepherd. I lack nothing. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He refreshes my soul. He guides me along the right paths. For his name's sake, even though I walk out through a darkness valley, I will fear no evil. For you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows. Surely your goodness of lovely will follow me all days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Gracias, Emma. Muchas gracias. Qué bonito. Hace poquito le dije a Andresito, pero hoy no está, andan de vacaciones. Él me dijo que en el dialecto, no sé si es otomí, parece, nos comentó que lo sabe en otomí. Le dije, uno de estos días te voy a pasar a que lo digas en otro dialecto. Pero Dios es bueno, ¿verdad? Dios es bueno todo el tiempo. ¿Por qué Dios es bueno? Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Sabes por qué Dios es bueno? Porque nada te faltará. Porque Dios suple todas tus necesidades. Por eso Dios es bueno. Seré feliz, algunos dicen, seré feliz cuando enflaque. Seré feliz cuando tenga dinero. Seré feliz cuando me case. Seré feliz cuando mis hijos se vayan y se casen. Seré feliz cuando... Y hay mucha gente que piensa que eso es la felicidad. Seré feliz. Déjame decirte que estás durmiendo en el descontento. Porque cuando tú sabes que el Señor suple todas tus necesidades, sabes que tienes un Dios poderoso a tu lado, que no necesitas todas esas cosas para ser feliz, porque Dios te hace feliz, porque en Dios tienes mucho más que todo lo que te falta. Déjame decirte algo, no te enfoques en lo que no tienes, enfócate en lo que tienes y en lo que Dios te ha dado. No pienses en lo que no tienes, piensa en lo que sí tienes en Dios. Una ocasión San Agustín, dicen que estaba con un pan todo duro y un vaso de agua.
Y levantó sus ojos al cielo y dijo: todo esto, además de mi Dios, ¿qué más quiero? ¡Qué bendición! Tienes mucho más en Dios que cualquier otra cosa. Tienes un Dios que te escucha. Tienes el poder del amor que lo respalda. Tienes al Espíritu Santo que vive en ti. Y tienes todo el cielo por delante. Tienes el pastor, tienes la gracia a tu favor en todo pecado, en toda dirección, para cada decisión, una luz para cada rincón y una lámpara en medio de la tormenta. Tienes todo lo que necesitas. Tienes todo lo que necesitas. ¿Y quién te lo puede arrebatar? Déjame te pregunto, ¿quién? ¿Quién puede? ¿Tú crees que la leucemia puede afectar tu salvación? ¿Tú crees que la bancarrota va a empobrecer tus oraciones? Un tornado puede quitar tu casa terrenal, pero alcanzará para la celestial. Mira tu posición. Mira la posición en la que estás. Eres privilegiado. Tienes mucho más en Dios, porque Él suple todas tus necesidades. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. El Señor nos enseña a relajarnos cuando estamos cansados. Él nos dejará descansar. Estás pasando por momentos difíciles. Descansa en Dios. Enfócate en Dios. La Biblia dice: echa tus cargas sobre el Señor. Y cuando dice echa, es casi aviéntalas. Quítate esas cargas que tienes en tu vida. Deja atrás el pasado. Déjame decirte algo esta mañana y grábatelo bien. De donde tú vienes no vas a volver. De donde tú saliste no vas a regresar. Porque Dios ya te sacó de ahí. Donde tú estás vas a florecer. Donde tú estás vas a fructificar. Donde tú estás serás como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, que su hoja no cae y que todo lo que hace prospera. Aún dice la Biblia que aún si estuvieras viejo, fructificarás y estarás vigoroso y verde, dice la Biblia. Todo eso dice la palabra de Dios. Así que enfócate en lo que Dios ya te dio. No te enfoques en lo que no tienes. Relájate. Relájate en Dios. Reposa en Dios. Este es un buen momento para que le entregues tus cargas a Dios. Este es un buen momento para que sueltes aquello que traes esta mañana y que viajes livianito. Estás pasando por lo que estés pasando, entrégaselo a Dios. Señor, ya no puedo con esta situación. Ahí te va, Señor, hazte cargo. Algunos se enojan porque dicen: ay, mi marido ronca y nada le preocupa. Pues déjalo. Tiene la paz del Señor, ¿verdad? Es que ese se duerme donde sea. Donde quiera se duerme. Déjalo. Es que ahí entiendes la paz de Dios. ¿Tú por qué te preocupas? ¿Por qué vives con todo el tiempo pensando las cosas? Enfócate en Dios. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Él va a repondrá nuestra fortaleza cuando estemos vacíos.
Él va a reponer nuestra fortaleza cuando no tengamos. Él va a ser nuestra fortaleza. Él va a ser ese cuidador para nosotros. Y que en este momento te sientes débil, deja que el Señor te fortalezca y lo haga en tu vida. Deja que Dios lo haga, que sea tu fortaleza en los momentos de debilidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Escúchame bien, todo lo puedes en Cristo que es tu fortaleza. No digas que no puedes, es que ya no puedo más con esta situación. Pues entrégasela a Dios, dásela a Dios y deja que Dios lo haga. Todo lo puedes en Cristo. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. ¿Sabes que eso es lo principal que Dios quiere en nuestra vida? ¿Sabes que a Dios no le importa tanto cómo te ves por fuera, cómo estés por dentro? Porque Él dice que reconfortará mi alma. Y qué agradable saber que Él ha reconfortado nuestra alma, que Él nos ha perdonado, que Él ha cambiado mi alma. A mí cuando algo me preocupa y estoy mal y lo primero que empiezo a sentir ansiedad y mi corazón late y mi estómago y por alguna situación que esté pasando, lo primero es que digo, como decía el salmista David, alma mía, reposa en Dios. Alma mía, reposa en Dios. Y le empiezo a mandar a mi alma, alma mía, reposa en Dios. No te enfoques en tus problemas, enfócate en Dios. Él confortará tu alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Me guiará cuando esté confundido. Me guiará aunque ande en valle de sombra de muerte. Tú estarás conmigo. Qué hermoso saber que Él estará conmigo. Y a veces podemos decir, sí, Señor, tú estás en los cielos. Sí, Señor, tú eres todopoderoso. Sí, Señor, tú gobiernas el universo. Sí, Señor, tú te sientas sobre las estrellas y haces tu hogar en lo profundo. Pero sí, Señor, sí, tú estarás conmigo, Señor. El Señor está conmigo, el Señor está contigo. Dice Deuteronomio 4:7, ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo lo que le pedimos? ¿Qué nación podrá tener el Dios que tú y yo tenemos? ¿Qué gobernante, qué jefe, qué nadie a nuestro lado podrá tener el Dios todopoderoso que camina con nosotros? Dios está contigo. No te dejaré, dice Génesis 26:15. Primera de Reyes 6:13 dice, no dejaré a mi pueblo. Génesis 28:15 dice, no te dejaré. Salmo 94:14 dice, no abandonará Jehová a su pueblo. Y el Deuteronomio 31:6 dice, Jehová tu Dios no te dejará ni te desamparará. Puedes enfrentar cualquier cosa, puedes enfrentar cualquier desafío sabiendo que Dios está contigo. No vas a enfrentar solo la muerte, no vas a enfrentar solo los problemas por los que estás pasando, porque Dios está contigo. Y si Dios está conmigo,
¿quién contra mí? Si Dios va de mi lado, ¿quién contra mí? Aleluya. Diría el hermano Jesús Castelazo, estamos en el equipo que ya ganó. Aleluya, aleluyita, estamos en el equipo que ya ganó. Estamos del lado del más fuerte. Estamos del lado del Todopoderoso. Cuando uno sabe que Dios lo ama, no se va a desesperar porque no tiene el amor de otros. Cuando uno sabe que Dios le ama, va a seguir adelante. ¿Por qué lo hacemos? Porque sabemos que no estamos solos para enfrentar la vida. Hay gente que por temor de no caer bien, llegan a tomar, a drogarse. Por temor a no destacar, usan cierta clase de ropa. Por temor de parecer poca cosa, nos endeudamos y compramos una casa. Por temor de pasar inadvertidos, nos vestimos para seducir a otros o impresionar. Por temor de dormir solos, dormimos con cualquiera. Por temor de no ser amados, buscamos amor en lugares malos. Pero todo eso cambia cuando descubrimos el perfecto amor de Dios. Y el perfecto amor de Dios echa fuera el temor, dice Primera de Juan 4:16. ¿Saben? A veces me he preguntado en medio de mi situación de ahora estar sola, aunque no estoy sola, están mis hijos conmigo, pero el hecho que ya no esté mi pareja conmigo, que si la soledad no será una bendición, porque ahora me paro a la hora que yo quiera en la madrugada y me pongo a cantar, a orar, a llorar, a reírme o a escuchar predicaciones sin que me estén diciendo, shh, ya duérmete, bájate, si vas a estar, bájate. Y a veces pienso, si no en los momentos así, la soledad será una bendición. Y a lo mejor uno de los mejores dones de Dios. Si una temporada de soledad es la manera de Dios de enseñarte a oír su canción, ¿no crees que vale la pena? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Dos cosas, la vara y el cayado. La vara era para corregir y el cayado era para atraer a las ovejitas, para jalarlas, porque a veces se iban muy lejos y lo que el pastor hacía era jalarlas hacia él. Y la vara a veces era para corregir. A veces no nos gusta ser corregidos. A veces no nos gusta que nos hablen la verdad. Yo conozco muchas personas y miren que me he enfrentado a situaciones donde he tenido que hablar con la verdad. ¿Y saben lo primero que me dicen? Tú no tienes amor. Tú no eres empática con mi problema. Eso es lo que me dicen. Ay, es que la pastora no ha sido empática. Dice las cosas tan directas. No hay otra forma de decir que estás mal, que estás viviendo mal, que estás en pecado y que necesitas arrepentirte. Porque eso lo dice Dios y lo dice su palabra. Pero, ¿sabes qué me he dado cuenta? Que de alguna manera es una forma de egoísmo en nuestra vida. Porque cuando tú no aceptas una corrección, estás diciendo, yo puedo solo. Yo sé mis cosas, a mí déjenme en paz.
y no aceptas que otra persona te diga en lo que estás mal y en lo que estás fallando. Y a veces uno tiene que decir: mujer, deja de estar hablando, deja de criticar a tu esposo, deja de decirle cosas a tu esposo, respétalo, ámalo. Y lo mismo al hombre: hombre, deja de estar adulterando, deja de estar. Por cierto, déjenme decirles algo ahorita que me acordé. Qué mentira del diablo y qué diabólico es eso de que deja mi privacidad, no puedes leer mis mensajes, tú no puedes tener mi contraseña. Ese viene solamente del mismo infierno. Escúchame bien, hombre y mujer, no deben de tener nada de secretos entre ustedes. Escúchame bien, la Biblia dice que son una sola carne. ¿Qué estás escondiendo que no dejas que tu esposo o tu esposa vea tus mensajes? ¿Qué es lo que estás escondiendo que no dejas que tu esposo o tu esposa vea lo que estás viendo? La Biblia dice que serán una sola carne, ¿o no? ¿O estoy mal? Eso solamente puede venir del diablo y del mismo infierno. Lo reprendo en el nombre de Jesús. Y si no quieres ya venir a la iglesia, no vengas, pero escúchame. Está mal lo que estás haciendo. Está mal. Ahora que hablábamos con los matrimonios, el matrimonio es la base de la familia. Cuán importante es el matrimonio, cuán importante es que se vean los unos a los otros. Pero bueno, ya me desvié, tenía que decirlo. Amén, pastor, apóyenme, oigan. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y a veces Dios tiene que corregirnos, que jalarnos las orejitas, pero también hay ocasiones que Dios tiene que atraernos hacia Él cuando nos estamos alejando. Aunque ande en valle de sombra, tu vara y tu callado aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Sabes por qué Dios no quita a tus enemigos? ¿Sabes por qué Dios sigue dejando ahí a tus enemigos? Y tú te preguntas: ay, yo ya no quiero ver a esa persona. Ay, me está causando mucho daño. ¿Sabes por qué? Porque Él va a aderezar mesa delante de ti en presencia de ellos. Y ellos van a ver lo que Dios va a hacer en ti. Y ellos van a ver cómo Dios pone mesa en el desierto. Y pone la mesa y pone el mantelito y pone el agua, el vino, el pan. Y te dice: siéntate, hijo, siéntate, hija, porque eres bienvenido. Porque otros van a ver lo que Dios va a hacer contigo. Amén, aleluya. Dios adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿Sabes por qué era ungida la ovejita? La ovejita. Por tres cosas principales. A la ovejita se le echaba aceite porque las moscas o el mosco se llegaban a parar en ellos, y lo que hacía el aceite era repeler esos moscos. Otra cosa es que los moscos se metían dentro de su nariz y dentro de sus orejas, y las ovejitas no tienen manitas para sacárselos, ¿verdad? O para hacerse así, no tienen. Entonces para las ovejitas era muy duro, muy difícil quitárselos. El aceite hacía que repeliera. También era
para cuando estaban heridas las ovejitas necesitaban el aceite. Y eso sucedía porque la ovejita se fue por algún lado, se enredó entre los matorrales y de repente se resultó herida. Pero también era porque las ovejitas, cuando veían una ovejita macho a una ovejita hembra, decía: ven acá, nena, ¿cómo estás, preciosa? Y si venía otro macho y también le gustaba la ovejita, se peleaban entre ellos, se agarraban a toponazos. Entonces el aceite hacía que a la hora que se golpeaban, se repelieran y se resbalaran y no fueran tan duros los golpes. Tú y yo necesitamos el aceite, porque hay ocasiones que hay heridas en nuestra vida que solamente el Espíritu Santo puede sanar, el aceite del Espíritu Santo. Tú y yo necesitamos ser ungidos, porque el diablo se le conoce como el dios de las moscas, Belcebú, y solamente puede ser quitado, o puede ser que el aceite repela a los moscos, a las moscas. Si el diablo viene y ve en ti el Espíritu Santo, no puede hacer nada. Y también necesitamos, no solamente para eso, el ungimiento, necesitamos al Espíritu Santo en nuestra vida en todo momento, en todo lugar. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿Sabes que en el Medio Oriente, cuando venían a la casa de los judíos y llegaba una visita, le servían el vino? Y una manera de decirle a las visitas: eres bienvenido, quédate aquí, es que le estaban llenando continuamente la copa, se la llenaban. Cuando el anfitrión decía: es tiempo de que se vaya la visita, porque las visitas tienen sueño, les dejaban de servir el vino. Era una manera de hasta aquí. Pero David dice: mi copa está rebosando. Y Dios sigue llenando su copa en nosotros. Y Dios sigue diciendo: eres bienvenido en mi casa. Eres bienvenido y no voy a dejar de llenar tu copa. Mi copa está rebosando. Y quiero terminar con esto. ¿Puede pasar el grupo de alabanza, por favor? Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Pase lo que pase. Yo quiero que pienses por un momento. Esta es una declaración inmensa, grandísima. El bien y la misericordia siguen a los hijos de Dios. El bien y la misericordia nos siguen. No tenemos que perseguirlas. No tenemos que estar: Señor, dame el bien. Señor, bendíceme. Señor, por favor, bendíceme. Claro que le podemos decir a Dios, pero la Biblia dice: el bien y la misericordia me seguirán. Me seguirán. Yo no tengo que ir en contra o atraerlas. Ellas me seguirán todos los días de mi vida. Tienes un trabajo monótono, Él va a caminar contigo. Días de nostalgia, Él va a tomar tu mano. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán.
no algunos, no la mayoría, no casi todos, sino todos los días de mi vida. ¿Y qué hará? ¿Qué hará durante esos días? Y aquí está mi palabra favorita: nos seguirá. A donde quiera que vayas. Qué manera tan sorprendente de describir a Dios. Estamos acostumbrados a un Dios que se queda en un solo lugar. Un Dios que se sienta en su trono en el cielo y gobierna y ordena. Pero veremos a Dios como alguien que nos sigue. Veremos a Dios como alguien que nos sigue, que nos persigue, que nos sigue el rastro y que nos alcanza, que nos sigue con su buen y misericordia todos los días de nuestra vida. Todos sabemos que estamos en los últimos tiempos, que estamos a la puerta, que en cualquier momento veremos a Jesús viniendo en las nubes y que en la casa de Jehová moraremos por largos días. ¿Cuánto lo esperan al Rey? ¿Cuánto esperan con ansia ese momento? Yo lo espero, pero mientras tanto, en esta tierra voy a seguir diciendo: Dios es bueno. Dios ha sido bueno. Acabo de cumplir más de 40 años de ser cristiana. 40 años y Dios ha sido bueno. Acabo de cumplir 56 años de edad y Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Pero ¿cómo puede decir eso, pastora, si por todo lo que se ha pasado? Dios ha sido bueno. Dios no me ha dejado. Y con ese testimonio te hablo ahora esta mañana. No dejes de creer que Dios es bueno. No dejes de creer aunque no llegue la respuesta. No dejes de creer. No dejes de creer que Dios es bueno aunque veas las circunstancias difíciles. Dios es bueno. Dios ha sido bueno y seguirá siendo bueno. Ponte de pie esta mañana. Vamos, cántale. Vamos, dile: mi existir está en tus manos. Amén, amén. Gracias por escuchar nuestro podcast de Iglesia Arcoíris. Si quieres ser parte de nuestra comunidad o quieres saber más de nosotros, te invitamos a seguirnos a través de nuestra página de Facebook, Iglesia Arcoíris. También te invitamos a seguirnos y compartir este mensaje que seguro no solamente será de bendición para ti, sino para alguien más. Espero verte pronto. Dios te bendiga.